En este curso no solamente pueda hablar yo, sino también podamos hacerlo un poco interactivo, ¿no? ¿Alguien se anima? Puede encender el micrófono y participar. Bueno, si no se animan todavía, vamos pensando lo que este ejercicio nos va a permitir también poner en práctica lo que vamos a aprender hoy. A pesar de que es un curso corto, me gustaría que sí se vayan con la noción de que ya puedo identificar cómo hacer un proyecto. Por lo menos tengo la idea de qué se trata un proyecto. ¿Sí? Bien, entonces continuamos. Las organizaciones de la sociedad civil, cualquier tipo de organización, puede elaborar un proyecto, ¿no? Para transformar una realidad, para poder eh, plantear una propuesta de mejora en la sociedad, ¿ya? Entonces, si yo tengo una organización de jóvenes, una organización de mujeres, pertenezco a alguna organización cultural, entonces desde este espacio yo puedo elaborar un proyecto. Entonces, ¿dónde voy a presentar este proyecto? Existen diferentes instancias financieras que cada periodo de tiempo, todos los años, es casi permanente, envían convocatorias para poder participar de concursos de proyectos, ¿no? Desde el más pequeño hasta el más grande. Entonces, mientras más experiencia en proyectos tengo, puedo postular tal vez a un presupuesto más alto de proyecto, ¿no? Entonces, para esto, cada financiera envía un formato, una estructura donde uno va a elaborar, va a rellenar o va a completar la información para participar de esta convocatoria o de este concurso de proyectos. ¿Ya? Entonces, este modelo, o por lo menos lo que vamos a hacer el día de hoy, lo que he elaborado, tiene requerimientos técnicos metodológicos básicos, digamos, ¿no? Que se pueden adaptar, porque cada financiera tiene una estructura diferente. Entonces, la idea es tener la información necesaria para completar la información a esta estructura que nos solicita. Entonces, tenemos algunas definiciones. Como hemos dicho, hay algunos me han pedido que empiece desde lo más básico, entonces algunas definiciones de proyectos tenemos como que es un conjunto de actividades concretas, interrelacionadas o coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes o servicios capaces de satisfacer necesidades y resolver problemas. Esto nos dice Anderek y Aguilar, ¿no? Desde el 2005, cuando hacemos la revisión teórica. Entonces, como lo ven, ahí habla de un problema y de responder a estas necesidades mediante eh, eh, ofrecer ciertos servicios, ¿no? Que respondan a esta problemática. Entonces, ¿qué nos dice Janet Mónica Thompson? También nos dice que es la búsqueda de una solución inteligente, ¿no? Al planteamiento de un problema que tiene a resolver. Entre muchas, una necesidad humana. Esto también es un aspecto muy importante, ¿no? Porque los proyectos sociales siempre van a responder a una necesidad de la persona, a una necesidad insatisfecha. También se entiende por proyecto toda la gama de actividades que va desde la intención, el pensamiento de ejecutar, hasta el término de ejecución y su puesta en marcha normal.
Entonces, surge desde la idea, desde la identificación del problema y luego se elabora todo el proceso. Más adelante vamos a ver cuál es el ciclo del proyecto, cómo es que se plantea, ¿no? Sus diferentes etapas. Y también la ONU nos indica que es un conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas con el fin de alcanzar objetivos específicos dentro de los límites de un presupuesto. Claro, entonces el proyecto también se plantea con objetivos, ¿no? Y estos objetivos tienen que ejecutarse con el presupuesto asignado, porque no podemos tener un objetivo, un gran objetivo, y luego un presupuesto que no alcanza, ¿no? Sería bastante frustrante también para la persona que lo realiza y también para la población, ¿no? Que se ofrezca como se va a hacer esto, pero no nos alcanza el dinero. Entonces está bastante relacionado. Tiene que ver también eh, actividades con presupuesto. Bien, hasta ahí va todo claro. A ver, quiero ver si se está entendiendo. ¿Se va entendiendo? A ver, dice, Percy estuvo realizando la ejecución de un plan de los indígenas ejecutando los módulos de compostaje. Muy bien, interesante. Ok, perfecto. A ver, a Noelia, que si alguien le puede apoyar con el audio. No sé si eso depende de nosotros, tal vez señorita Evelyn lo puede revisar. Bien, entonces mientras tanto seguimos. Muy bien, ¿qué tipos de proyectos hay? ¿No? Eh, tenemos, según el financiamiento, existen proyectos públicos, ¿no? Donde es el Estado quien interviene, ¿no? Otorga recursos públicos, que también tiene que ver con el bienestar social y de las instituciones privadas. Eh, el gobierno cada cierto tiempo también tiene ciertos programas que lanzan convocatorias para proyectos. No sé si se recuerdan en el tiempo de pandemia salió todo un presupuesto para invertir en proyectos sociales, ¿no? Para impulsar nuevamente, por ejemplo, el turismo, para restaurantes, para hoteles, ¿no? Era un proyecto público que se lanzaba a la comunidad y con un cierto monto, ¿no? Y todas las personas que tenían eh, ciertas características de negocios podían participar. También están proyectos para los artesanos que se lanza desde el Ministerio de Cultura. Entonces, estos son los proyectos del sector público. Y los proyectos del sector privado, como les decía en un inicio, es de las financieras, ¿no? Las ONGs. Hay ONGs que son de la sociedad civil que participan de otras convocatorias, de otras financieras que lanzan los proyectos. Entonces participan, ¿no? Pequeñas ONGs participando de concursos o de convocatorias de ONGs mucho más grandes que también son de nivel privado. Por ejemplo, la ONU tiene cada cierto tiempo lanza convocatoria para concurso de proyectos en medio ambiente, en género, en el tema cultural, para el tema de desarrollo ambiental, entre otros, ¿no? Entonces ellos, por ejemplo, eh, trabajan mucho con proyectos.
Y según la finalidad, hay proyectos productivos donde su principal objetivo es la generación de ganancias económicas, ¿no? Las personas o empresas que buscan un beneficio económico y social. Entonces, siempre un proyecto productivo se va a enfocar en eso, ¿no? De cuánta ganancia se va a generar durante y después del desarrollo de este proyecto. Los proyectos de tipo social, Licenciada Pilar, buenas noches. Disculpe la molestia. No sé si podría ampliar, por favor, las PPTs para poder visualizar mejor. Gracias. ok, en mi pantalla está amplio, imagino que ahí no. Ahora, ¿me confirman, por favor? No está. En el caso, licenciada Pilar, los materiales que vamos a dar a todos los participantes van a ser de una manera bastante nítida, entonces no se preocupen en este caso, participantes. A ver, nuevamente voy a abrir el PPT porque en mi pantalla sí lo veo completo. A ver, permítanme. Sí, tienen que avisarme si hay algún inconveniente, ¿ya? Porque a veces estas cuestiones técnicas es diferente para el participante que para el ponente. Ok, ahora me dicen, por favor. ¿Me avisan si se ve? ¿Se ve pantalla completa? Que alguien me confirme, por favor, para continuar. Imagino, licenciada Pilar, que son problemas técnicos. En ese caso, estimados participantes, no se preocupen porque se les va a estar enviando las PPTs de una manera una calidad bastante óptima. Podemos de repente seguir, licenciada Pilar, ¿por qué no? No, tampoco no se ve ahí. Claro, ahí sí estaría bien. Ok. Licenciada Pilar, también podemos ver los mensajitos que están dejando los usuarios por el grupo, o de cierto modo también le puedo facilitar, por favor. Gracias. Ok, vamos a continuar entonces. Ya, entonces decíamos que están, según la finalidad de los proyectos productivos, los proyectos sociales, donde aquí el objetivo es impactar la calidad de vida, ¿no? Sobre todo hacer efecto en la calidad de vida de las personas, los grupos, las comunidades. ¿Alguien levantó la mano? Ya, a ver, si desea participar con el micrófono, lo activa y... A ver, Gabriela, ¿te escucho, Gabriela? Gabriela, ¿deseas participar? Bien, seguimos entonces. Bien, entonces desde la parte social, como les decía, siempre va a ser la prioridad las personas, mejorar la calidad de vida de las personas, los grupos, las organizaciones, por ejemplo, de mujeres, cierta institución educativa, tal vez el grupo o una población vulnerable determinada, ¿no? O una comunidad seleccionada. Entonces,
las organizaciones van mirando siempre más a este espacio. En los proyectos culturales, sobre todo, su objetivo va a ser la promoción de la cultura, generar cambios para poder entender mejor tal vez algún aspecto cultural, realizar aportaciones sobre el patrimonio, el legado para la sociedad, fomentar la diversidad de los distintos agentes culturales, entre otros. Entonces, como este tipo va a haber, de acuerdo a su objetivo, a su fin, diferentes tipos de proyectos. Para poder iniciar con un proyecto van a haber preguntas básicas. Se va a plantear preguntas básicas que van a responder para la elaboración técnica del proyecto. Por ejemplo, ¿cómo se llama el proyecto? ¿Qué presenta el proyecto? ¿Dónde están ubicados como organizaciones? ¿Por qué se propone este proyecto y no otro? ¿A quién va dirigida las acciones del proyecto? ¿Para qué o qué fines persigue el proyecto? ¿Qué actividades sustantivas se van a realizar? ¿Cómo se van a hacer las acciones del proyecto? ¿Y cuáles son los procedimientos? ¿No? ¿Quiénes van a hacer las acciones? ¿Quién lo va a realizar? ¿Cuándo lo van a hacer? ¿En dónde se realizarán las acciones? ¿Con qué recursos se van a hacer las cosas? ¿Cuánto costará lo que se hará? ¿Qué resultado medir y con qué medir? Entonces, estas son preguntas fundamentales que si uno quiere desarrollar o diseñar un proyecto, son las primeras preguntas que se tiene que plantear, ¿no? Entonces, de toda esta lista de preguntas vamos respondiendo a manera de lluvia de ideas y luego vamos concretando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si al inicio del curso les decía, piensen en un problema de su comunidad, de su distrito. Si pensé, por ejemplo, en el tema de desnutrición infantil, por ejemplo, entonces, en función a este problema que he identificado, voy a hacerme todas estas preguntas. Ok, desnutrición infantil, pero desnutrición infantil no se va a llamar el proyecto. El proyecto debe tener un nombre mucho más completo, ¿no? Es el problema que he identificado que es diferente al nombre del proyecto, ¿ya? Entonces, tal vez vamos haciendo el ejercicio mentalmente o en casita o con algún apunte sobre estas preguntas y sobre el problema que han identificado cada uno de ustedes. Aquí ya vamos concretando un poco más. Tenemos las 13 preguntas que les planteé en el PPT anterior y luego de estas preguntas va surgiendo. ¿Cómo se llama el proyecto? Ahí viene el título del proyecto, ¿no? Entonces, estas dos siguientes preguntas, ¿quién presenta el proyecto? ¿Por qué se propone este proyecto? Viene a ser los antecedentes de la organización. Entonces van a hablar de ustedes, de su organización, cómo es que han venido trabajando otras actividades, ¿no? Y por qué están planteando como organización este proyecto o este problema. ¿A quién va dirigido? Es la justificación. ¿Para qué o qué fines persigue el proyecto? Entonces ahí vamos a concretar quiénes van a ser los beneficiarios del proyecto. ¿Qué actividades sustantivas se van a realizar? ¿Cómo se van a hacer? ¿Quiénes van a hacer las acciones? Esto se va a plantear en todo lo que son objetivos y metas del proyecto, ¿no? Entonces, de esta manera vamos organizando las respuestas de las ideas que hemos lanzado como lluvia de ideas frente a la propuesta de proyecto, ¿sí? Entonces, ya profundizamos un poco más y tenemos el ciclo de vida de los proyectos sociales. El ciclo de vida de los proyectos sociales
va a ser la secuencia de estados, ¿no? Etapas y acciones que se deben realizar en un proyecto para materializarlo. Entonces, tenemos la etapa de preinversión, la etapa de inversión y la etapa de operación. ¿En qué consisten estas tres etapas fundamentales? Algunos autores plantean 4 etapas, otros 3, entonces depende, pero en conjunto ustedes van a ver que siempre van a ser los mismos procesos, ¿ya? ¿Cómo lo clasifican? Eso varía de acuerdo a los autores, pero principalmente es esto, ¿no? En preinversión viene a ser la formulación. Una formulación, el diagnóstico de qué quiero hacer, las preguntas que se ha planteado anteriormente, y también una evaluación. En el diagnóstico también hacemos lo que es cómo está el contexto, cómo está la situación, en qué espacio me voy a mover, en qué espacio se va a implementar el proyecto. Entonces, esta es la etapa de preinversión que es muy importante. Si se hace la evaluación y la formulación desde el contexto, desde la realidad, porque muchas veces, a veces hacemos el proyecto desde la oficina, un trabajo de gabinete con información que podemos encontrar en los medios, ¿no? Digitales, en el Internet. Pero es bueno o es importante principalmente, considero yo, tener un conocimiento más claro de la realidad, de dónde se va a ejecutar el proyecto, ¿no? Entonces, una vez realizada el diagnóstico, el marco lógico con la información que hemos recopilado, viene la etapa de inversión. La etapa de inversión va a ser la etapa donde se va a implementar el proyecto. Ya estamos en la etapa de ejecución. Y la operación ya viene a ser los resultados. Una vez que hemos implementado, ¿cuáles son los resultados que obtenemos? ¿Responden a los objetivos, a las metas que nos hemos planteado? Si es un proyecto de tipo productivo, responde al objetivo y está dando los beneficios, está produciendo, ¿no? Entonces, todo esto vemos en la etapa de operación y para esto siempre va a haber una evaluación, ¿no? De resultados e impactos, que también lo vamos a ver. Y la evaluación, como ven aquí en la parte de abajo, siempre una evaluación tiene que ser permanente. La evaluación es algo, y el monitoreo, que también lo vamos a ver, es algo que siempre tiene que estar presente y acompaña en las diferentes etapas del proyecto. No es que la evaluación se hace al final y el resto no se ve, ¿no? No, la evaluación, mientras más evaluación desde mi punto de vista, mientras más monitoreado, más revisado está el proyecto en su etapa de inversión, tiene mejores resultados, ¿no? Esto desde la experiencia. Entonces, esto es lo que les he comentado con el resumen. Y vamos a entrar a los pasos para la elaboración de un diagnóstico, lo que les decía, ¿no? Entonces, si alguien ha elegido, por ejemplo, el tema de la desnutrición infantil, ¿no? Entonces, ¿cuál es el entorno sociopolítico, ¿no? ¿Qué son las normativas actualmente respecto a este tema, ¿no? Hay programas, ¿cuáles son las debilidades de estos programas sociales? ¿Por qué no llega? ¿Por qué no cumple la meta? Entonces, todo esto se tiene que revisar, ¿no? Entonces, luego vemos las tendencias demográficas. Tal vez en esta comunidad donde me encuentro existe demasiada natalidad, ¿no? En ciertas comunidades que he visitado últimamente, por ejemplo,
habían muchos niños, ¿no? De madres adolescentes. Culturalmente, a veces la religión, ¿no? No les permite acceder a métodos anticonceptivos por su religión. Las mujeres evitan utilizar métodos anticonceptivos y tienen hijos desde temprana edad, desde los 15, 16, así que a los 24, 25 ya tienen 4 o 5 hijos. Entonces, tenemos que ver todo el contexto, como les decía. Y cuando hacemos el diagnóstico, también siempre ver el tema de género, cuántos varones, cuántas mujeres, de qué edades, con el tema de la migración de los últimos años, también en muchas comunidades, no sé si en este grupo también hay personas de otras regiones o solo están de Ayacucho, porque en muchos cursos virtuales participan también de diferentes regiones, ¿no? Y en algunas regiones la migración ha sido mucho más fuerte que en Ayacucho, ¿no? En cantidad. Se ve mucho más número de migrantes. Entonces, también es importante, ¿no? Porque ellos también, si es un tema de desnutrición, por ejemplo, se tiene que tomar en cuenta, porque los niños, ¿no? Sobre todo por los niños, por el bienestar de los niños. El problema de desempleo, que actualmente sabemos que se ha incrementado. Entonces, ¿cómo es en esa comunidad? Puede hacer que en el X distrito, pues no se vea, ¿no? Entonces, todo esto es importante para nuestro diagnóstico. La distribución poblacional, ¿no? Si es en la costa, por ejemplo, algo que he visto es, por ejemplo, eh, están muy marcados las condiciones sociales, socioeconómicas principalmente, ¿no? De sectores que tienen menos posibilidades, menos accesos a recursos, ¿no? Entonces están casi juntos, pero se ve la diferencia, porque en algunas hay más empresas, hay más condiciones económicas en algunos distritos que en otros. Entonces, ¿dónde nos vamos a ubicar? Entonces, la diversidad cultural, lo que ya les decía, ¿no? Tener en cuenta también, observar bien de qué manera influye el aspecto cultural en la población. La composición familiar, el número de hijos, edad para ser pareja. En nuestras comunidades a veces de la selva, pues jóvenes a muy temprana edad, ¿no? Tienden a hacer la convivencia. También el aspecto tecnológico, si hay el desarrollo académico, existen academias, colegios, universidades, institutos. Todos estos aspectos nos van a ayudar en la elaboración del diagnóstico para ver quiénes van a ser nuestros aliados, ¿no? Con quiénes vamos a articular, porque también es importante. Un proyecto social nunca trabaja solo, siempre trabaja en articulación con todas las instituciones, organizaciones de la sociedad civil presentes en la comunidad. No puede ser ajeno, ¿no? Solito no hacemos nada, no hace nada. Mientras mejor se articule y más articulación haya, tendrá soporte también. El tema de sostenibilidad del proyecto, de involucramiento, ¿no? Porque también siempre los proyectos sociales van a estar enfocados a trabajar con los líderes y autoridades comunales. Entonces, el uso de la ciencia y la tecnología en recreación no han variado los gustos de entretenimiento de los jóvenes, si es que nuestro proyecto está dirigido a esta población de niños, adolescentes, jóvenes que sabemos que actualmente son mucho más digitales, ¿no? Ya son nativos digitales. Entonces,
tener en cuenta de qué manera este aspecto está inmerso dentro de nuestra comunidad. Bien, entonces, algo bien típico, diría yo, lo más rápido y efectivo por cuestiones prácticas, una herramienta con la que se cuenta es el árbol de problemas y el árbol de objetivos, ¿no? Entonces, es una herramienta que se utiliza mucho porque, por su practicidad sobre todo. Entonces, es delimitar cuál es nuestro problema central, cuáles son las causas hacia abajo que van a ser las raíces y cuáles son los efectos directos e indirectos. Entonces, va en esa escala y de esta manera nos permite visualizar de una manera más práctica, más objetiva, para poder plantear nuestro diagnóstico, ¿no? A mí me resulta súper práctico cuando vamos a hacer un diagnóstico, pegar los papelotes en la pared y hacer como lluvia de ideas, ¿no? Entre 2, 3 personas nos reunimos y lanzamos a ver cuál es el problema, cuáles son las causas. Entonces vamos acomodando primero de manera suelta una lluvia de ideas y luego, bueno, estas son las causas directas, esta puede ser indirecta y vamos socializando, ¿no? Y lo mismo con los efectos. Y de este mismo árbol de problemas vamos a crear el árbol de objetivos. El árbol de problemas generalmente es de manera no negativa, pero si no está enfocado más en los problemas. Y el árbol de objetivos va a estar de una manera más positiva, ¿no? Tratando de buscar cuáles serían las alternativas más convenientes para responder a ese problema planteado que va a ser nuestro objetivo general, ¿sí? Esto es más para hacerlo en ejercicio. A ver. Entonces, acá tenemos un ejemplo. A ver, un minuto, vamos a ver cómo vamos, porque yo no los puedo. Bien veo al grupo o bien veo mi pantalla y tal vez me estoy perdiendo de algo. Ok, no hay mensajes. Listo, continuamos entonces. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un árbol de problemas, ¿no? Un ejercicio donde dice deficiente acceso al agua en condiciones adecuadas. Es de una comunidad donde tienen escasez de agua, ¿no? Solo 2 veces a la semana va el carro repartidor para poder brindarles agua, ¿no? Entonces, el principal problema de esta comunidad es esto, deficiente acceso al agua, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas? La infraestructura del sistema que está en mal estado, la mala calidad de agua porque viene contaminada, no tienen, no es agua potable, no es agua entubada. Entonces, los manantiales que han disminuido el caudal, algunos hogares se abastecen de manantiales y de compra de agua, ¿no? Entonces, estas son sus causas. Entonces, de esta manera van elaborando, ¿no? Cuáles son las causas directas y las causas indirectas. Y sus efectos tenemos, por ejemplo, mucho tiempo dedicado a conseguir agua. Entonces la gente ahí se quejaba porque perdían tiempo en buscar agua, ir hasta los manantiales que está como a media hora de su comunidad, ¿no? Cuando no les llevan. Y también la afectación en la salud, ¿no? Porque por el poco acceso al agua que tienen, pues también se producen las enfermedades. No es como cuando uno tiene el agua en su vivienda y prendes a la hora que deseas asearte, ¿no? Y
y lavar tus alimentos, no. Entonces, también toda esta situación les está afectando a la población, ¿no? Y el costo económico también, ¿no? Que involucra cuando se enferman ellos. Entonces, todo esto identificado a la población. Se puede hacer el diagnóstico también juntamente con la comunidad. Si tú tienes acceso, por ejemplo, perteneces a la organización de tu comunidad y dicen queremos hacer un proyecto para la comunidad, entonces nos reunimos y participamos y elaboramos el árbol de problemas para saber exactamente cuál es el diagnóstico y cuáles van a ser los puntos que vamos a abordar en este proyecto, por cuál vamos a priorizar, porque no podemos tocar todos los aspectos. Generalmente los proyectos, dependiendo del presupuesto que se ofrezca, también se pueden enfocar en un solo punto, ¿no? En un solo aspecto, ¿no? Y de esa manera ir avanzando. Entonces, solo para recordar que el diagnóstico nos permite conocer mejor la realidad, ya les había dicho, define el principal problema para que a partir de él se busque o surja la solución. Nos permite definir los problemas y potencialidades, ¿no? Profundizar en los mismos y establecer órdenes de importancia o prioridades. Nos permite diseñar estrategias, identificar alternativas y decidir acerca de las acciones que vamos a realizar. Entonces, mientras vamos visualizando mediante el árbol de problemas o mediante el FODA, que es también otra herramienta, vamos ya planteando, viendo mejor qué opción o qué alternativa podemos plantear a este problema o dónde podemos centrar nuestra intervención. ¿Ok? Entonces, también he considerado aquí los errores frecuentes al realizar un diagnóstico, ¿no? Lo que les decía, referirnos a estadísticas nacionales e incluso mundiales, ¿no? Sin ninguna alusión al contexto. Lugar, tipo de población, etcétera. Por ejemplo, no puedo copiar un diagnóstico, suponiendo estamos en Ayacucho y Huancavelica, que está cerca, ¿no? Por más que seamos la parte sierra centro del Perú, siempre cada población va a tener un contexto y una realidad diferente. En otro curso que presentaba, me preguntaban si podían copiar proyectos para diferentes realidades. Desde la práctica, yo he visto que eso no es posible, ¿no? Se podría intentar, pero ten la seguridad de que el resultado no va a ser el mismo, ¿no? Por ejemplo, hace poco he estado por el norte del Perú, en Lambayeque. Era un proyecto para 3 regiones, Lambayeque, Piura y Tumbes. Es el mismo proyecto que se aplica en las 3 regiones, pero la diferencia era bastante, ¿no? Por ejemplo, en Piura, que se aplicaba el proyecto dentro de la ciudad, que tenían las condiciones, tenían pues SEBAS, institutos, era para talleres de capacitación productiva para mujeres. Entonces, dentro de Piura ciudad, habían las posibilidades, ¿no? De poder hacer alianzas y tener la infraestructura para brindarles estas capacitaciones productivas a las mujeres y obviamente salía muy bien, resultaba muy bien, pero en Lambayeque, que se realizaba en los distritos, en los caseríos, no habían las condiciones. A lo mucho que se pudo conseguir eran escuelas o jardines que nos brinden un espacio, ¿no? Un salón con sus mesas, sillas, como conocemos que son en las comunidades, ¿no? Entonces, no había ni la infraestructura ni las condiciones. Entonces, en uno resultó muy bien el resultado, valga la redundancia, entonces, no sé, se tuvo muy buen producto, pero en el otro, pues no, porque no respondía, no era la misma realidad. Entonces, a veces sucede eso, ¿no? Y el resultado, pues no es el esperado. Entonces, por eso yo digo de que
que es mejor tener el conocimiento de la realidad de cada comunidad, de cada población. Entonces, otro error es reducir a meras generalidades, ¿no? Sin demostrar que se conoce la problemática específica de la población que se pretende atender, relacionado con lo otro, confundir la justificación del proyecto, ¿no? El diagnóstico no es la justificación. La justificación es el por qué se está realizándose este proyecto. El diagnóstico viene a ser el problema en sí, ¿ya? Entonces, siempre tener claro esta diferencia. O que sea muy descriptivo y no interpretativo, ¿no? Solamente describir, no, sino también hay que interpretar, como hace un momento dijimos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de desnutrición, ¿no? ¿Cuáles serían las posibles causas, el por qué, a qué se debe, ¿no? Mencionar muchos aspectos del entorno, pero no se menciona el cómo se ven afectados, causa problema, ¿no? Entonces siempre para esto nos va a ayudar el árbol de problemas, identificar el problema y también tener en claro cuál es la causa. ¿Bien? ¿Se va entendiendo hasta ahí? Bueno, de acuerdo a lo que habíamos presentado en el PPT anterior, hacíamos énfasis en el título del proyecto, ¿no? El título del proyecto es muy importante, ¿no? Es uno de los, a veces es difícil plantear, ¿no? A veces uno quiere nombres cortos que impacte, pero lo importante es que el nombre del proyecto pues diga lo que realmente se va a hacer, en qué consiste tu proyecto. Por ejemplo, acá tengo dos modelos de proyectos en la que estuve. Uno de ellos dice fortalecimiento de las capacidades locales para afrontar el embarazo adolescente y la pandemia de la COVID en Santiago de Lucanamarca, Ayacucho, Perú. Entonces aquí queda claro, ¿no? Que se va a fortalecer las capacidades. ¿Para qué? Para afrontar el embarazo, ¿no? Porque durante la pandemia también ha sido uno de los problemas álgidos el embarazo en adolescentes. Entonces, ¿de qué manera contribuimos a que la población misma sea consciente para poder prevenir o reducir los niveles de embarazo? Entonces, y nuestra población o nuestro objetivo, nuestro público objetivo, el grupo beneficiario ha sido del distrito de Santiago de Lucanamarca, ¿no? Otro proyecto, asistencia humanitaria para apoyo vital en los servicios de salud sexual reproductiva y violencia basada en género, BBG, dirigida a la población de mujeres, adolescentes y niñas afectadas por las inundaciones en las regiones del norte del país. Entonces, aquí también este título, aunque es un poco largo, pero dice lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Asistencia humanitaria, ¿no? ¿En qué temas? Salud sexual reproductiva y violencia de género. ¿Para quiénes? Población de mujeres, adolescentes y niñas. ¿Quiénes específicamente? Aquellas que han sido afectadas por las inundaciones, ¿no? Entonces, aquí en los títulos son bastante claros, ¿no? Entonces, serán dos ejemplos que les quise mostrar. Y luego hace un rato también mencionábamos el tema de la justificación. En la justificación vamos a explicar las maneras en cómo el proyecto entrará a solucionar el problema planteado y cuál es su contribución. Incluye el impacto en el corto, mediano y largo plazo, la forma en la que va a beneficiar el proyecto a la población. Entonces, toda esta información lo tenemos que colocar en el rubro de justificación. Principalmente, la justificación va a responder a la pregunta ¿por qué se hace el proyecto? Se va a explicar las razones
del por qué, donde es esta solución, por qué estamos planteando esta solución y no otra, ¿no? O alternativa, como quieran llamarlo. Luego, otro punto importante para un proyecto es el objetivo. Disculpe un momentito. Entonces, todo proyecto debe tener siempre un objetivo, ¿no? El objetivo que va a ser el logro que se quiere alcanzar con la ejecución de las actividades que integran el proyecto. Principalmente deben tener 3 características. Ser claros, ¿no? Que se entienda el lenguaje comprensible y preciso, que sea realista, ¿no? Que sea, que tenga los recursos disponibles, la estrategia adoptada y los plazos previstos, porque las financieras, las personas que revisan los proyectos, siempre van a ver que haya coherencia, ¿no? Y que sean pertinentes, que haya una relación lógica entre la situación que se pretende alcanzar y lo que se está planteando, ¿no? Por ejemplo, si mi diagnóstico es desnutrición infantil y mi objetivo dice, no sé, pues prevención del embarazo en adolescente, ¿no? O sea, no tiene lógica si me estás diciendo que en la comunidad los niveles más altos o lo más alarmante es la desnutrición en los niños menores de 2 años, digamos, ¿no? Pero tu objetivo está en, en prevenir embarazos, no responde, ¿no? Entonces, siempre tiene que haber una lógica, aunque parezca broma, sí se ha visto proyectos de este tipo, o sea, es más común a veces de lo que uno piensa, porque tú lees un proyecto y su diagnóstico te dice otra cosa y su objetivo otra completamente diferente y es como, ¿y cómo es esto? Entonces es a veces eh, en el momento de la ejecución, si es que es aprobada, no, ahí viene el entrampamiento porque no hay coherencia entre lo que tienes que, tienes que hacer, ¿no? Las metas que vas a alcanzar. Es complicado. A veces uno mismo se complica cuando no revisa bien estos detalles. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un objetivo general someramente planteado, que es fortalecer las capacidades cognitivas y psicomotrices de personas discapacitadas para incorporarlas a una actividad productiva, ¿no? Entonces tenemos un objetivo general y tiene objetivos específicos. Entonces, por ejemplo, este objetivo general habla de fortalecer capacidades cognitivas. Entonces, en objetivo específico tenemos de qué manera fortalecemos estas capacidades cognitivas y psicomotrices. Pues será brindando un curso de capacitación a personas con discapacidad, ¿no? Para fortalecer una capacidad brindamos un curso, ¿ok? Entonces, y este objetivo general, si ustedes ven en la parte casi final, dice para incorporar a una actividad productiva. Esta frasecita es muy importante porque te lleva a otro objetivo específico, que es integrar a las personas con discapacidad para que trabajen en una panadería. Entonces, a este objetivo general, tú respondes con 2 objetivos específicos, o puede ser 3, ¿no? Como máximo generalmente 3, ¿no? Porque si no también se te hace muy complicada. 2, 3, hasta 4 como máximo en alguna situación particular, pero tiene que responder a lo que se está planteando.
Y la meta siempre va a ir en números. Una meta es cuantificable. Si digo brindar un curso de capacitación a personas con discapacidad en panadería, ya dije un curso. Entonces mi meta va a ser un curso. La meta para cuántas personas, 10 personas con discapacidad. ¿Ya? Tiene que haber esa coherencia. Por ejemplo, si mi objetivo dice personas con discapacidad, mi meta no puede decir, por ejemplo, un curso para 10 personas de la comunidad, suponiendo, ¿no? Ahí ya cambia la idea. La meta siempre tiene que tener coherencia con el objetivo específico, con el objetivo general. Aquí la otra meta para el siguiente objetivo específico dice incorporará a 5 personas para el trabajo. Si 10 se han capacitado, estoy apostando de que de los 10, el 50%, pero mi meta va a ser 5, que más adelante ese 5 se convierte en el 100%. Si de estos 5, si mi meta ha sido 5 y solo se han incorporado 2 o digamos 3, 3 va a ser, en mi evaluación pondré más del 60% de la meta planteada, ¿cierto? Si son 2, es menos del 50%, algo así, porque la meta te va a permitir hacer tu evaluación. Impacto social, entonces, ¿cuál va a ser tu impacto social? Estas 10 personas que no tenían ninguna capacitación antes del proyecto, que no tenían, que no habían recibido ningún curso, ahora estas 10 personas ya son personas que tienen alguna capacitación, ¿no? Entonces, estas 10 personas, tu impacto es en estas 10 personas. Tú has generado un cambio en estas 10 personas. E igual, el impacto social también va a ser que estas 5 personas que anteriormente no tenían ningún trabajo, ningún oficio, ya tienen actualmente un oficio, ¿no? Una vez que el proyecto ha finalizado. Entonces, ese es tu impacto. Has hecho el cambio. Aquí es con metas pequeñas. Las metas pueden ser dependiendo de del número de población objetivo al que quieres llegar, ¿no? Entonces, para un ejemplo, ¿no? Entonces, puede ser más. Entonces, ¿cuáles son los errores frecuentes en la redacción? Lo que les decía, nos relacionamos con los objetivos específicos, redactarlos sin estructura, en forma vaga y sin enfoque. Siempre debe haber un enfoque. ¿En qué quieres trabajar? No reflejar la actividad ni la cantidad de estas. Muchas veces he visto en algunos proyectos que dice meta número de cursos o número de personas, pero ¿a cuántas personas quieres llegar? ¿No? La meta tiene que ser bastante clara. No hace referencia al número de participantes o beneficiarios, lo que estamos comentando, ¿cierto? Muy bien. Otro aspecto para tener en cuenta es la localización y cobertura. Si tenemos, por ejemplo, un distrito donde queremos ejecutar el proyecto, este distrito no se va a abordar todo el distrito, ¿no? Si tenemos la meta, sigo utilizando el ejemplo de niños con desnutrición. Entonces, de toda la provincia de Huamanga, ¿no? Voy a intervenir a nivel de la provincia de Huamanga, no, tendré que focalizar, ¿no? ¿Dónde va a ser específicamente el asentamiento humano, no sé, San José de Yanamilla, asentamiento humano, Yanama, asentamiento humano, o sea, no es abordar toda la provincia. Para poder tener una intervención efectiva, siempre va a ser importante
delimitar de acuerdo también a nuestras posibilidades, ¿no? Entonces, ahí dice, no se debe arriesgar un proyecto al fracaso por no delimitar sus alcances y cobertura, los cuales están relacionadas con los recursos disponibles, los costos y el tiempo con que se cuenta. Efectivamente, hay que tener en cuenta cuánto es nuestro presupuesto, para cuánto tiempo está planteado el proyecto, porque muchas veces los proyectos son de corta duración. Algunos proyectos concursables son para ejecutarlo en 6 meses, 3 meses inclusive, ¿no? 1 año, 2 años. Entonces, digo que voy a reducir la desnutrición infantil en la región Ayacucho en 2 años. ¿Será algo realístico? ¿Será posible? No, ¿verdad? Entonces, puedo poner que mi proyecto es en la región Ayacucho, pero en tales provincias o distritos o comunidades, ¿no? Algo más puntual. Entonces, para eso es importante tener en cuenta este aspecto de la localización. Otro punto importante que se debe tomar en cuenta en el planteamiento de los proyectos es los beneficiarios. Si bien es cierto, vamos a tener beneficiarios directos, también vamos a tener beneficiarios indirectos, ¿no? En el caso de las personas con discapacidad, mis beneficiarios directos van a ser aquellas personas con quienes voy a trabajar directamente. Puede ser las personas o las organizaciones. Por ejemplo, yo he trabajado fortaleciendo organizaciones de mujeres, ¿no? En diferentes distritos. Entonces, 3 o 4 organizaciones. Ellos son las 15 participantes de de X organización, ¿no? Entonces, en otra es 20 beneficiarias, en el otro es, entonces, si en una organización hay 15 participantes, una organización de mujeres, estas 15 van a ser mis beneficiarias directas. En otra organización son 20 beneficiarias, ya suman 35, en otra son 10, ¿no? Son 45. Entonces, estas 3 organizaciones, los puedo cuantificar también como organizaciones. 3 organizaciones son beneficiarias directas con 45 participantes, ¿no? Y las beneficiarias indirectas van a ser sus familias, porque si yo capacito a las mujeres para un emprendimiento y este emprendimiento empieza a beneficiarlas a ellas, a generarles un ingreso, entonces ese ingreso no se queda con la beneficiaria. Ese ingreso beneficia a toda su familia, entonces ahí ya tengo beneficiarios también indirectos y a la comunidad, ¿no? Si esta organización ha empezado a movilizar los recursos de su comunidad, entonces, ¿cuántos son en la comunidad? ¿100, 200? Entonces, también son beneficiarios indirectos, ¿no? Dependiendo de la actividad que desarrollemos. Al igual que con los niños con desnutrición infantil, por ejemplo, ¿no? Tu beneficiario es el niño, pero los indirectos va a ser la familia, ¿cierto? Entonces, si se va entendiendo hasta ahí cuál es la diferencia entre beneficiarios directos e indirectos, ¿no? Entonces, tener en cuenta también estos beneficiarios indirectos, porque de esto depende el impacto que vas a realizar, o la evaluación del impacto que se va a realizar de tu proyecto. Luego tenemos el cronograma de actividades. Ya tenemos el diagnóstico, ya tenemos ahí la localización, entonces tenemos los beneficiarios y siempre un proyecto te va a pedir un cronograma de actividades, lo que es una herramienta también muy importante para la gestión de proyectos.
puede ser de manera física o lo puedes tener en una aplicación digital, ¿no? Donde se incluye la lista de actividades, las tareas, las fechas que se debe realizar en este proyecto desde su comienzo hasta el final. Por ejemplo, si el primer cronograma que a mí se me ocurre, ¿no? Cuando voy a empezar un proyecto es de tal fecha a tal fecha o 2, 3 semanas, elaboración de diagnóstico. Luego, sistematización de instrumentos de aplicación de línea de base, por ejemplo. Entonces, todo esto se tiene que considerar, el tiempo de ejecución del proyecto, el tiempo de monitoreo, en qué periodo se va a hacer la evaluación, en qué momento se va a hacer la sistematización del proyecto, así a grandes rasgos. Entonces, es importante tener, llevar este cronograma, ¿no? Porque la mente es frágil, a veces lo podemos tener en la cabeza, y si somos un equipo, que mejor socializarlo, porque en todo trabajo de proyecto siempre se tiene que involucrar al equipo, para que ellos también se puedan sentir comprometidos y también puedan trabajar de una manera mucho más eficiente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las tareas? ¿Cuándo se inicia? ¿Cuándo termina? Los recursos también, ¿no? Que puedan ser necesarias para las tareas, ¿no? ¿Quién se hace responsable de tal o cual actividad? ¿No? Todo eso se puede considerar. Acá yo tengo un cronograma, a grosso modo, que elaboré hace poco. Por ejemplo, no se va a iniciar con un proyecto y lo primero que considero es reuniones de coordinación. Entonces, reuniones de coordinación no es solamente un mes, un día, ¿no? Las coordinaciones son permanentes. Entonces, lo tengo que considerar para tener en cuenta, para recordar que siempre debo tener mis reuniones de coordinación. Como es un proyecto nuevo, he considerado contextualización mediante la revisión de material informativo del proyecto. Es importante empaparse de la información. Es un nuevo tema que voy a entrar, que voy a abordar, es un nuevo enfoque que voy a trabajar este año, entonces debo conocer. Entonces, he puesto todo el mes de enero para poder yo empaparme al máximo de la información de este trabajo y también revisar los materiales, los informes anteriores de cómo han venido realizando. Luego me he planteado 2 meses, por ejemplo, para la elaboración de instrumentos, para la ejecución, seguimiento y monitoreo y evaluación de actividades. A pesar de que he trabajado en varios proyectos, siempre cada proyecto tiene su particularidad. Como ya les dije, a veces puedes tener una herramienta que te funcione con algún proyecto determinado, digamos. Yo he trabajado mucho el tema de género, tengo esquemas para evaluar proyectos de género. Ahora voy a entrar a un proyecto que es más cultural, entonces es otro rubro. Puedo adaptar algunas cosas, pero probablemente necesite contextualizarlo más, revisar más a detalle qué es lo que me va a funcionar para este nuevo proyecto, ¿no? Entonces, siempre hay modificaciones, inclusive para hacer esta presentación, a pesar de que ya hice varias presentaciones sobre el mismo tema, para este curso en particular he tenido que elaborar un nuevo material para poder presentarles, porque yo creo que es un grupo diferente y siempre también se va innovando, ¿no? Se va agregando, esto funciona, esto no. Entonces, de esa manera vamos adaptando también el material para que pueda ser mucho más efectivo, ¿ya? Entonces, es importante también considerar estas actividades porque quitan tiempo. Todas las actividades que se consideran en el cronograma deben tener
también un periodo así, para que de esta manera los coordinadores, los supervisores, tengan en cuenta qué es la actividad que vas a realizar. He considerado mapeo y actualización de base de datos. Voy a entrar a un nuevo espacio, importante para mí conocer la realidad, qué instituciones, con quiénes voy a trabajar, puede hacer que X subgerente ya no esté, necesito actualizar los directores de colegio, cada año a veces cambian en algunas instituciones educativas, con quién voy a... Entonces debo conocer al detalle en qué espacio me estoy moviendo. ¿Ya? Entonces las otras ya son actividades netamente de lo que yo voy a ejecutar, ¿no? Acompañamiento, seguimiento de casos sociales, talleres para padres, talleres para niños, y esto necesita también una elaboración de informes de talleres de actividades, puede ser mensual, trimestral, dependiendo, ¿no? Yo lo he considerado durante todo el año porque, como les dije anteriormente, para mí la evaluación es muy importante para yo poder eh, dar resultados efectivos. Y algo que se considera importante también en el proyecto es el presupuesto, ¿no? Un presupuesto donde se tiene que considerar los recursos humanos, materiales, suministros, servicios, recursos financieros, si voy a necesitar también en efectivo, ¿no? Por ejemplo, si voy a hacer una capacitación en, no sé, repostería para mujeres. Entonces, ¿cuánto me va a costar la capacitación para esta persona? Porque le voy a dar los materiales, le voy a dar los insumos, entonces por persona, ¿cuánto me cuesta? ¿No? Entonces, es importante. Y también los equipos. Dentro de un proyecto siempre va a ser necesario laptop, computadora, impresora, escáner, este tipo de cosas que son importantes para la ejecución del proyecto, pero también para poder hacer los informes, que es importante, siempre te piden de las financieras, por ejemplo, una cámara que pueda ser de buena calidad, aunque ahora actualmente creo que con los celulares, ¿no? Pero igual un celular que pueda tener pues buena calidad de fotos para las evidencias. Más adelante vamos a ver lo importante que son las evidencias. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Se va entendiendo? Digan algo. Muy bien, me da gusto que sí me estén entendiendo. Listo, porque ahora ya vamos a ir más a la parte práctica con ejemplos. Todavía están tímidos, creo que más adelante va a haber un diplomado de este mismo tema ya para hacer con ejercicios, con tareas, que es lo que personalmente a mí me gusta. Yo soy todavía de la escuela tradicional, me gustan los cursos presenciales donde se pueda interactuar, donde se pueda ver con la otra persona, ¿no? Socializar, mira, estoy haciendo, es este mi tema, o lo estoy haciendo así, ¿qué te parece este título o este diagnóstico o este instrumento? ¿Responde o no responde? Entonces, el interactuar para mí es importante. Bueno, espero si se animan a participar, probablemente lo hagamos así, si es que CEPIC me sigue invitando para sus cursos. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a ir al proyecto en sí, a la parte más caliente, diría yo, a la parte de la ejecución, ¿no? Porque ese es
Esa es la partecita, la carnecita de lo que son los proyectos sociales, donde realmente es todo un mundo. Los proyectos sociales son muy, muy bonitos, muy interesantes, para las personas que tenemos mucho compromiso social, lo vivimos, ¿no? El proyecto, estar en un proyecto es vivirlo también. Entonces, a los que ya se encuentran participando de algún proyecto, imagino que sí, sí lo viven, lo sienten. Y para los que aún no han entrado a este mundo de los proyectos, los invito, van a sentir mucha satisfacción con las cosas que se pueden lograr, ¿no? Entonces, ya teníamos el inicio, la planeación, lo que les comentaba con el cronograma y empezamos con la ejecución. Entonces, este esquema, por ejemplo, nos muestra, ¿no? Se ejecuta el proyecto y al mismo tiempo se tiene el control, lo que es la evaluación, el monitoreo. Y esto al mismo tiempo nos va a permitir hacer de manera permanente. La planeación es permanente, es prácticamente semanal. Nosotros, yo acostumbro reunirme con mi equipo todos los días lunes o los días viernes, dependiendo de las actividades, pero por lo menos una vez a la semana para ver qué actividades vamos a realizar durante la semana, ¿no? O hacer la planeación trimestral o semestral, pero por lo menos una reunión de coordinación en la semana para poder informarnos cuáles son las actividades o los objetivos que tenemos para esa semana. Entonces se planea, se hace, se verifica y luego también se actúa, ¿no? Y la mejora es continua. Siempre. Para eso sirven las reuniones de coordinación. Esto de la pandemia, del COVID, la situación que nos ha tocado vivir muchas veces, a muchas personas veo que se han acostumbrado solamente a las reuniones virtuales de Zoom, 10 minutos, 15 minutos o media hora, pero a veces eso es limitante porque lo he visto en la última experiencia que tuve, ¿no? Las reuniones virtuales nunca van a ser igual que las presenciales, porque en una presencial tú puedes ver a la otra persona, su estado de ánimo, cómo está, si está preocupada, si está tensionada, ¿no? O está estresada, no lo sé, y preguntar, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? O qué ha pasado con tal actividad, ¿no? A veces en lo virtual simplemente pues vemos la pantalla, estamos hablando y la otra persona responde dos o tres palabras, ¿no? A las preguntas. Entonces, ahí no se tiene un panorama preciso de lo que está sucediendo. En cambio, a diferencia de la presencial, ¿no? Pero siempre es importante, si no puede ser semanal, por lo menos una vez al mes, ¿no? Para poder hacer la retroalimentación también con el equipo, hacer una coordinación, un trabajo en equipo, fortalecer al equipo para lograr el compromiso. Entonces, esos aspectos del trabajo en equipo, si ustedes son o van a ser coordinadores de equipo, de trabajo de proyectos, es importante tener en cuenta la importancia de las reuniones de coordinación, las reuniones de retroalimentación, ¿no? Entonces, esto es de manera permanente antes de realizar el cierre del proyecto. Entonces, habíamos hablado ya de la parte del diseño, uno de las temáticas que se ha planteado para este curso es el marco lógico, ¿no? Uno de los temarios. Entonces, les voy a mostrar lo que es el marco lógico. A ver, me permiten un momento. A ver. ¿Me indican si se puede ver mi pantalla?
¿Me confirman, por favor, si se ve la pantalla? Sí se puede visualizar, licenciada Pilar. Le digo, Pilar, su audio está desactivado, por favor. Ya, ahora sí. ¿Se ve la pantalla, el matriz de marco lógico? ¿Me confirman, por favor? Ok. Entonces, a ver, este es el matriz de marco lógico, ¿no? Para mí, esta herramienta es súper vital. Para mí es como la parte más importante del proyecto porque te va a servir como guía para el trabajo que se va a realizar durante la implementación del proyecto. Aquí tenemos todo el resumen de lo que es el proyecto. Vamos a tener el objetivo general, el objetivo global, mejor dicho, el fin máximo, ¿no? Que es lo que se quiere alcanzar a largo plazo. Tenemos el objetivo global del proyecto en sí, o el objetivo general también. Y tenemos los indicadores de verificación y fuentes de verificación. ¿Qué son los indicadores? Los indicadores van a ser las medidas o los resultados, el impacto que quieres realizar o que quieres lograr con la ejecución de este proyecto. Siempre va a estar en modo positivo, ¿ya? Entonces, te va a permitir también medir cuál es la diferencia. Por ejemplo, con el ejemplo de las personas con discapacidad, ¿no? Decimos, personas capacitadas, ¿no? Insertadas. Entonces, tu indicador de verificación va a ser, pues, esto, ¿no? 10 personas capacitadas, 5 personas insertadas, ¿no? Y las fuentes de verificación van a ser cuáles son los materiales, los instrumentos que te permiten verificar este indicador. ¿Ya? Entonces ahí la diferencia, indicadores de verificación y fuentes de verificación. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos con ejemplos más abajo. Tenemos acá un ejemplo. Hombres y mujeres jóvenes conscientes participan activamente de los diferentes espacios públicos con liderazgo ético y democrático, incidiendo en políticas a favor de igualdad de género. Entonces, este es uno de nuestros objetivos específicos. ¿Y cuál va a ser el indicador? No, que en 4 provincias de la región de Ayacucho cuentan con 4 organizaciones de jóvenes. Estamos hablando de una organización por provincia, ¿verdad? Entonces, ese va a ser nuestro indicador. Si logramos esto,
Bueno, habremos cumplido. ¿Cuál es la fuente de verificación? El documento de gestión. Si son organizaciones sociales, debe haber documentos que sustenten. Puede ser estatuto, documentos en registro público, un libro de actas, algún documento que sustente que sea conformado, que sea creado esa organización, ¿cierto? Entonces, esta va a ser una fuente de verificación. Material fotográfico, tendremos ahí la foto de los jóvenes organizados participando en alguna actividad. Material audiovisual fílmico también, ¿no? Videos, donde los vemos reuniéndonos, participando en eventos, haciendo las elecciones de su junta directiva, qué sé yo. Entonces, estas van a ser las fuentes de verificación. ¿Ya? Entonces, acá en los supuestos también se tiene que poner en positivo considerando cuáles son los riesgos que podría haber, ¿no? Pero siempre en positivo. Por ejemplo, aquí, para lograr nosotros este objetivo, un supuesto es que se cuenta con buenas relaciones en las municipalidades provinciales donde operó el proyecto, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tenemos todo el apoyo, la voluntad política de los municipios que respaldan a las organizaciones de jóvenes, ¿no? Puede ser que no, pero vamos a ponerlo en nuestro documento de manera positiva, ¿sí? Siempre va en positivo. Entonces, luego nuestros objetivos específicos también tendrán resultados, ¿ya? Entonces, el resultado 1. El resultado 1 tenemos las adolescentes y jóvenes sensibilizados y comprometidos con la realidad de su comunidad ejercen liderazgo ético y democrático. Entonces, para este resultado, ¿cuál va a ser nuestro indicador? Que 150 jóvenes y adolescentes, hombres y mujeres, de 4 provincias de la región participan en los talleres formativos. ¿Ya? Entonces, nuestro indicador va a ser 150. Si participan en talleres formativos, nuestra fuente de verificación van a ser las guías metodológicas de los talleres, ¿verdad? ¿Cómo se han realizado estos talleres o cómo se va a realizar? Las guías metodológicas nos indican cómo se va a realizar este taller y la memoria de los talleres será cómo se ha realizado, o sea, un resultado, un antes y un después. También importante la lista de participantes, fotografías, ¿cierto? Podemos poner acá también otras fuentes de verificación, tal vez videos, no lo sé, ¿no? Entonces ahí podemos ir planteando de acuerdo a la actividad. Y lo mismo para el resultado 2, resultado 3. ¿Correcto? Entonces, con esto nos va a permitir poder ver cuáles resultados tenemos que hacer, qué indicadores van a ser las que tenemos que lograr y cuáles son las fuentes de verificación que tenemos que disponer. Luego tenemos las actividades, porque cada resultado también al mismo tiempo va a tener sus actividades. ¿Sí? Tenemos entonces el objetivo general, los objetivos específicos, los resultados y las actividades por resultado. Entonces, aquí tenemos actividades del resultado 1. Tenemos los talleres de formación del equipo para la elaboración de guías metodológicas y manuales. Entonces, aquí han considerado, por ejemplo, talleres y formación del equipo. Estamos hablando primero de recursos humanos. El equipo que va a trabajar con los jóvenes antes de ir a trabajar con ellos tiene que capacitarse, prepararse, ¿no? Empoderarse para poder abordar, ¿ya? Luego viene en la actividad 1.2, o sea, es la actividad del resultado 1, ¿no? La segunda actividad, el resultado 1.
convocatoria y selección de las adolescentes y jóvenes. ¿Ya? Entonces, de esta manera vamos considerando cada actividad por resultado y también consideramos los insumos, los costos y las condiciones previas. Entonces, seguimos ahí. ¿Qué cosas vamos a necesitar? Aquí lo he sacado los presupuestos, pero de acuerdo a cada actividad se tiene que considerar recursos materiales, qué cantidad de materiales vamos a utilizar, cuánto va a ser el salario del personal, el personal en sí que acompaña o personal que es de afuera que se pueda contratar para las capacitaciones, ¿no? Gastos de funcionamiento, movilidad local, si hay que trasladar a los jóvenes desde otros distritos, alimentación, refrigerio, hospedaje. Este tipo de talleres han sido de tipo internado, entonces se quedan 2 o 3 días los jóvenes, entonces necesitamos hospedaje. Todo eso al detalle debemos considerar dentro del marco lógico. Y este marco lógico por eso nos va a ayudar a ver si realmente estamos realizando nuestra actividad como indica, ¿no? Para mí es como un mapa. Cuando yo voy a un proyecto para poder participar en la ejecución o coordinación, lo primero que pido es, por favor, facilítenme el marco lógico, ¿no? Necesito ver mi mapa, por dónde me voy a mover, si no, no puedo, me pierdo, ¿no? Entonces puede ser esta. He visto que algunos proyectos también utilizan solamente un plan estratégico, que también puede responder, pero para mí es más completo, tal vez porque estoy familiarizada con el marco lógico, ¿ya? Entonces, ese es el marco lógico, es también completamente práctico, si una vez que ustedes lo vean, lo entiendan, va a ser muy sencillo para poder trabajar con este. A ver, seguimos con nuestra presentación. Luego tenemos la ejecución e implementación. En esta fase se pone en acción el proyecto todo aquello que se estableció en el diseño, aun cuando se tiene un diagnóstico sustentado y diseñado. La realidad supera todo tipo de planteamientos, de ahí la necesidad de valorar y analizar los factores de incumplimiento de metas, flexibilidad de recursos, la comunicación con el equipo es obligada, pues esto permitirá identificar cualquier situación que ponga en riesgo la implementación del proyecto, ¿no? Entonces, importante, podemos tener un diagnóstico muy bonito, un marco lógico estupendo, tenemos todo el proyecto bien planteado, pero una vez que lo ejecutamos puede surgir circunstancias, como por ejemplo, nadie se esperaba pues el tema de la pandemia, ¿no? Yo estaba acompañando un proyecto que era 2019, 2020 y creo que a mitad de proyecto surge esto de la pandemia y pues nos trastoca todo, ¿no? ¿Qué hacemos? Entonces hay que replantear. Es por eso importante siempre tener también las estrategias, las alternativas para poder ver de qué manera podemos replantear las actividades de un proyecto, porque un proyecto no es cerrado, ¿no? Un proyecto, si bien es cierto, tiene objetivos, metas, pero las actividades pueden variar para poder lograr la meta o el objetivo planteado, ¿ya? Entonces, es importante para mí, por ejemplo, tener, ¿no? En esta manera de resumen, durante la ejecución.
Aquí, por ejemplo, generalmente en el marco lógico tienes aquí resultados, actividades, ¿cierto? Hasta ahí hemos avanzado con el marco lógico y esto es durante la ejecución del proyecto. Entonces, cada actividad también va a tener sus subactividades. ¿De qué manera llegamos a este resultado? ¿Ya? Y plantearlo por año. Como ven acá, tenemos también la programación por año. Entonces, ¿cuáles son las actividades? ¿Quién es la responsable de la de realizar esta actividad o de lograr este resultado? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es la unidad de medida? ¿No? Entonces, y ahí vamos durante la implementación del proyecto, pues vamos colocando los avances. Por ejemplo, si aquí he dicho que voy a tener identificación de líderes y lideresas en el territorio. La meta es 1. ¿Para qué mes me he planteado? Para el mes de marzo. Entonces, esta columna verde es la meta planteada y la columna celeste es la que se ejecutó. ¿Ya? Entonces, ¿se ha ejecutado o no se ha ejecutado? Por ejemplo, acá vamos a ver, elaborar y aplicar encuestas de satisfacción a las usuarias de salud. Entonces, tenía como meta 25, pero he aplicado 36, ¿no? Pero necesito más porque voy al 50% en el primer año, porque esto se va a realizar durante el inicio y final del proyecto. ¿Ya? Entonces, el primer año, si lo he ejecutado, será el 50%. ¿Dónde se va a completar el 100%? Al final del proyecto. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, de esta manera, tenemos que ir evaluando cómo se está realizando nuestro, cómo va desarrollándose nuestro proyecto, ¿no? En qué porcentaje de avance vamos, qué falta, qué es para el primer año, qué es para el segundo año, dónde tenemos tal vez ciertas debilidades, y si tenemos una actividad planteada y hemos planteado una subactividad, pero esta subactividad no responde a la situación que queríamos. Por ejemplo, si puse tal vez un taller presencial, digamos, en el 2020 o 2021, estaba planteado un taller presencial sobre gestión institucional y articulación, pero ya no voy a poder hacer un taller presencial, ¿no? O se ha presentado X motivos y tengo que cambiar, entonces tendré que cambiar. Tal vez ya otra institución, otra organización, el municipio ha hecho para la misma organización sobre este mismo tema, entonces puedo cambiar de tema, tal vez complementar con otro nombre, ¿no? Entonces, este esquema te permite bastante poder hacer los ajustes necesarios, ¿no? Sin perder de vista las metas, y los resultados y las actividades, ¿sí? Entonces, esta es otra herramienta que quería compartirles. Ok, entonces vamos al tema de la evaluación. Para poder evaluar la intervención, si tuvo efectos, si el problema fue resuelto o está en proceso, ¿no? O como nos hemos planteado al inicio del proyecto, si está alcanzando los objetivos, metas e indicadores, se aplica, ¿no? Por ejemplo, las encuestas de satisfacción para mí en particular también son una buena herramienta que te permite hacer una evaluación, tal vez no al 100%, pero creo que si se aplica de la manera correcta puede funcionar, puede resultar, ¿ya? Entonces, les voy a mostrar una encuesta.
Muy bien. Aquí tengo, por ejemplo, una encuesta de satisfacción. A mí me pareció muy acertada la evaluación que hace esta organización con la que trabajé en Lucanamarca, ¿no? Porque envían casi a finalizar, bueno, ellos hacen su evaluación de manera permanente, era un proyecto de 2 años, en el primer año y luego en el segundo año hacen la encuesta de satisfacción para ver cómo se va desenvolviendo y toman en cuenta 4 aspectos, aparte de aspectos generales y toda la información general de las personas de los beneficiarios. Por ejemplo, evalúan lo que es la fiabilidad, ¿no? El cumplimiento de lo prometido, porque cuando tú vas a entrar a una comunidad con un proyecto, pues haces la presentación ante las autoridades, ante la población beneficiaria, ¿no? Te presentas quién es la organización, la institución, quiénes son los coordinadores, el personal técnico que va a ejecutar. Entonces, eh, hacen una evaluación del cumplimiento de lo prometido, claridad, objetivos, fechas, alcance, confianza. Por ejemplo, una de las preguntas, ¿considera usted el proyecto cumplió con las fechas establecidas para las actividades? ¿No? Entonces, ahí hay una evaluación de parte de los participantes, de los beneficiarios que han sido parte del proyecto, ¿no? Y esta evaluación no lo hizo pues el mismo equipo que ejecuta, porque no te vas a evaluar a ti mismo o la persona con la que has interactuado puede ser que por temor o por recelo te diga, pues sí, sí, todo ha estado muy bien, ¿no? Lo hace una persona externa y me parece muy bien, ¿no? Y también de manera anónima para no verse involucrado. Entonces, han evaluado, por ejemplo, la fiabilidad, la sensibilidad para ver la atención del personal, la flexibilidad, de qué manera se ha desenvuelto el personal. El tema de seguridad, ¿no? Sabemos lo que hacemos, capacidad para transmitir confianza, seguridad, profesionalidad, seguridad física, no los hemos puesto en riesgo tal vez hemos citado a la población a las 7, 8 de la noche, ¿no? A la organización de mujeres en un barrio peligroso, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? De qué manera el personal, el equipo eh, técnico y el equipo de trabajo ha visto el tema de seguridad. El tema de empatía, por ejemplo, facilidad para la prestación del servicio, atención individualizada y personalizada, eh, la escucha activa, si ellos se han sentido escuchados en sus necesidades, en sus demandas. Elementos tangibles, ¿no? Si los materiales, equipos, insumos se han entregado, el proyecto son seguros, los materiales, equipos e insumos que le han entregado el proyecto son de la calidad que necesita la comunidad. O sea, todas estas cosas que permiten evaluar cómo se ha desarrollado el proyecto en el tiempo indicado, ¿no? Entonces también preguntan, ¿no? ¿Cómo calificaría el proyecto? ¿Recomendaría usted el proyecto? ¿Quieres comentar el proyecto en el que has participado? También hay una pregunta libre, ¿no? Si la institución, la organización también se ha ganado la confianza de la comunidad, de la población. Entonces, por eso es importante el trabajo o la interacción eh, del equipo de trabajo, ¿no? El compromiso de las personas que ejecutan el proyecto. Bien, a ver, vamos. ¿Qué más tenemos? Entonces ahí tenemos el tema de evaluación. Lo que les comentaba en un inicio, el portafolio de evidencias, ¿qué es? ¿No? Es un instrumento que permite la recopilación de todos los trabajos realizados.
¿no? Siempre es necesario tener evidencias. Muchas veces realizamos actividades, estamos solos en un proyecto y no nos olvidamos de tomar la fotografía, hemos entregado materiales y no tenemos evidencia. O nos hemos olvidado la lista de asistencia y cómo vamos a justificar cuántos participantes hubieron en tal o cual actividad, ¿no? Entonces, es importante tener estas evidencias porque más adelante nos ayudan eh, a la sistematización de resultados, ¿no? Porque siempre va a ser necesario tener un informe, todos los proyectos tienen un informe, sea para la parte financiera o sea para tu misma organización, porque te va a servir para como antecedentes para futuros proyectos que puedas presentar. La finalidad dice auxilia al evaluador para conocer el grado de participación, la calidad de trabajo, productos realizados durante todo el desarrollo del proyecto. Eso es muy cierto. El material probatorio, ¿no? También que pueden ser listas de asistencia, lista de entrega de materiales, material fotográfico, video, base de datos, diseño de flyer, tríptico, carteles, libros, convenios, todo lo que se pueda utilizar, inclusive publicaciones, convocatorias mediante redes sociales, una cuenta de Facebook, un fanpage que se haya creado. Todo eso son materiales probatorios de que ese taller se ha realizado. ¿Sí? Entonces, a ver. Algo importante en los proyectos es las imágenes. Dice, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Entonces, muchas veces caemos en este error de tomar la foto por tomar. O porque si yo quiero mostrar, por ejemplo, que los jóvenes han recibido su material del trabajo, entonces debo enfocar, debo sacar la imagen a los jóvenes con el material de trabajo. Si digo que el instructor muestra profesionalismo y ha realizado un taller con cierta cantidad de participantes, pues debo tener la imagen del profesor o del expositor con los participantes. No puedo tomarle solo la foto a la cara del profesor del micrófono o del fondo, ¿no? Entonces, y sin participantes. Entonces, por ejemplo, acá, entrega asistencia alimentaria. La foto entregando al personal la asistencia alimentaria, que está entregando bienes e insumos. Valoración y tratamiento médico-nutricional. Si tenemos esta actividad, entonces, ¿qué estamos brindando? Provisión de servicios, entrega de bienes e insumos. Entonces, aquí se muestra que el personal está atendiendo al niño y aquí hay una bolsa con entrega de bienes e insumos. Entonces, las fotos tienen que indicar lo que se está haciendo. Y la retroalimentación. Esta retroalimentación a la que se refiere es cuando se finaliza el proyecto, se tiene que, en lo posible, dar la información de los resultados a la comunidad, a los participantes, a las autoridades, a las personas con quienes se haya vinculado o involucrado el proyecto, para que ellos tengan la información de qué se ha realizado en el proyecto, cuáles han sido los resultados, las recomendaciones, las lecciones aprendidas, la experiencia que se deja, ¿no? Y también para que pueda tal vez hacerla sostenible y mantenerse en el tiempo, porque la idea también es de que el proyecto pues no desaparezca una vez que se retira la organización o el proyecto, ¿no? Que pueda quedar algo de esto si no es todo, que por lo menos la idea, la propuesta del proyecto quede, ¿no? Por eso es importante la articulación, habíamos dicho en un inicio, y hasta qué punto involucramos a todos los actores. Luego tenemos los indicadores, eh, solo para que puedan ver cómo se evalúan los indicadores.
lo que habíamos presentado en el marco lógico. ¿Se ve mi pantalla? ¿Sí? Confirmen. Bien, aquí habíamos presentado, en el marco lógico también habíamos considerado lo que son los resultados y los indicadores, ¿cierto? Entonces, los indicadores también tienen un esquema de monitoreo, de evaluación. Si he presentado un indicador para un determinado resultado, pues debo tener la unidad de medida, cuál es la meta, cuál es la fuente, ¿no? Y de esta manera hacer el seguimiento de la evaluación de indicadores. Entonces va a haber, para el resultado 1 tenemos 3 indicadores, por ejemplo, para el resultado 2 tenemos 4 indicadores de objetivos verificables y tenemos fuentes de verificación. Y para el resultado 3 de igual manera, ¿no? Tenemos 3 resultados. Perdón, tenemos 4 indicadores. Entonces tenemos los indicadores y las fuentes de verificación. Algunos tienen 2, 3 fuentes de verificación. Entonces, este esquema nos permite igual ir revisando cómo vamos en el avance de lo que son los indicadores. Ahí estamos casi finalizando. Y el proyecto va a finalizar con un informe. Los informes se realizan de acuerdo a lo que solicita la financiera. Pueden ser informes semestrales cada 6 meses, informes anuales e informes finales, ¿no? Con la finalidad de ir dando a conocer de cómo va el avance del proyecto, cómo es la situación inicial, cómo va a ser la situación final, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que exigen generalmente las fuentes de financiamiento para elegir un proyecto? Siempre que haya un buen título, un resumen ejecutivo, ¿no? Y las preguntas, las 13 preguntas que habíamos planteado en un inicio, en lo posible responder a esto, ¿no? Que sean bastante claras, bastante objetivas, ¿sí? Bien, entonces, en conclusión, la elaboración de proyectos sociales hemos dicho que es un proceso de síntesis donde se ordena y valora las ideas y se presentan de manera atractiva. Existe una gran diversidad de formas y estructuras para elaborar un proyecto. Por ello es aquí donde surge la pregunta: ¿qué metodología, qué procedimiento, qué paso se debe seguir, ¿no? Para cubrir este proyecto social, ¿no? A fin de que se pueda presentar a una instancia y pueda ser financiada. Al respecto, podemos decir que existen diversas metodologías, procedimientos, formatos. Creo que no les mostré el formato, tengo un formato. Quisiera saber si lo ven. Creo que no lo ven. A ver. Por ejemplo, este es un fondo que siempre lanza, todos los años, lanza convocatorias para proyectos cortos. Son 2 o 3 convocatorias al año en el tema de organizaciones, en el tema de medio ambiente, en el tema de biodiversidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un formato eh, que se tiene que llenar, ¿cierto? Entonces, con las indicaciones, con el contenido que hemos trabajado el día de hoy, el título, la definición,
la ubicación, dónde quiere realizar el proyecto, duración del proyecto, tema del proyecto. Entonces, de este tipo son los esquemas, los formatos que las financieras envían. Aquí viene logros o resultados, ¿no? Lo que hemos conversado en estas 2 horas se resume aquí. ¿Ven qué actividades o tareas? Los logros son los resultados. Aquí te piden, puedes tener 2, 3 resultados. Las actividades, responsable, el tiempo. ¿Ven cómo si se ajusta todo lo que se ha conversado? Y es muy parecido, son aspectos generales que se piden en las diferentes convocatorias. Bueno, creo que hasta ahí mi presentación del día de hoy. Espero que haya sido bastante comprensible para los que están presentes. No sé si hay algún comentario, consulta, dudas. Tal vez un par de minutos antes de cerrar. ¿Todo estuvo claro? ¿No se entendió nada? Muchas gracias, Karen. A ti también, Noelia, por prestar atención y por estar presente en esta reunión. Gracias, Arabel. Muy bien. Entonces, si no hubiera más comentarios, muchísimas gracias. Que se les facilite los materiales presentados. Sí se les va a brindar. Sí, el CEPIC les va a brindar. Muchas gracias, Olaf. Cristian, saludos. Que tengan muy buenas noches. Muchísimas gracias. Y bueno, les animo a ingresar a este maravilloso mundo de los proyectos sociales. Saludos. Cuídense.